sucedió tan deprisa que luego lo repasaría muchas veces en la memoria. Él, Zack, permaneció siempre invisible, incapaz de intervenir si algo le hubiera sucedido a su madre, impotente, pensando, no la advertí, fue como si yo no estuviera allí, nadie me vio. El hombre salió de la nada y se quedó mirando a Hazel Jones como si la conociera, aunque de hecho Zack lo estuvo viendo durante 10, quizá 20 segundos. Zack, que nunca se fijaba en nadie, estuvo viendo cómo aquel hombre vigilaba a su madre desde una distancia de unos 10 metros, mientras Hazel caminaba por el sendero de gravilla a través del parque, ajena a todo. Había un camión de obras estacionado en la calzada cercana. El hombre debía de haber sido un técnico de algún tipo, con ropa de trabajo muy usada y zapatos con el mismo aspecto. En las ciudades, ahora vivían siempre en ciudades y viajaban solo a sus ciudades, se aprendía a no ver a personas así, porque lo más probable era que no fuese nadie a quien conocieras, ni que ellos te conociesen a ti, excepto que el hombre con ropa de trabajo miraba fijamente a Hazel Jones. Aquel día, tiempo libre para Zack, un día después de un recital de piano, durante quizá 72 horas, sus sentidos seguirían vigilantes, despiertos. Continuaría oyendo música en la cabeza, pero su intensidad disminuiría, así como la necesidad de sus dedos de crearla. Los ojos los sentía como nuevos en momentos así, desprotegidos, expuestos, se llenaban de humedad fácilmente. Sus oídos ansiaban escuchar, llenos de un hambre extraña, no de música, sino de sonidos ordinarios, voces, ruidos. Se sentía como una criatura que se ha abierto camino para librarse de un capullo asfixiante y que hasta aquel momento no se había dado cuenta de la existencia del capullo. Zack no estaba en condiciones de calcular la edad del hombre con ropa de trabajo, quizá como Gallagher o tal vez más joven. Parecía alguien a quien la vida hubiera aplastado. Quizá medía cerca de 1,80 m, pero su pecho daba sensación de roto, de hundido. Su mandíbula inferior sobresalía, su piel era vasta y con manchas y enrojecida como consecuencia de forúnculos reventados. Su cabeza parecía sutilmente deformada, como cera derretida en parte, y mechones de pelo descolorido le cruzaban el cuero cabelludo como algas. Un rostro devastado
y furioso como algo restregado contra el pavimento, si bien en aquel rostro los ojos brillaban de un modo extraño, con ansia y asombro. ¿Es él? ¿Es él? Una tarde de septiembre de 1968 pasaban el fin de semana en Buffalo, Nueva York. Eran invitados del Conservatorio de Música de Delaware. Un grupo de 6 o 7 personas, todos adultos, con la excepción de Zach, caminaba en dirección al Hotel Park Lane, donde se hospedaban los Jones y Gallagher. Habían almorzado juntos en el conservatorio, donde la noche anterior había actuado el joven pianista. No cumpliría 12 años hasta noviembre, pero lo habían aceptado como estudiante becado en la prestigiosa escuela de música y tocaría con la orquesta de cámara del conservatorio la primavera siguiente. Hazel y Zach caminaban más despacio que los demás. De manera instintiva, querían estar solos. Por delante, Gallagher hablaba animadamente con sus nuevos conocidos. Se había constituido en protector y representante de Zacharias Jones. Más o menos se daba por hecho que Gallagher era el padrastro del muchacho, y cuando alguien llamaba señora Gallagher a Hazel Jones, la falsa suposición se aceptaba en silencio. Zacharias Jones, el notable pianista joven, era el tema de conversación de los adultos, como había sido también el tema del almuerzo, aunque él no hubiera participado mucho. Él, a él, el muchacho, eran palabras que llegaban hasta sus oídos desde lejos. Llevaba ya algún tiempo adquiriendo experiencia en distanciarse de la atención de otros. En los cafés al borde de la carretera, donde sus manos descubrieron por vez primera el teclado del piano, empezó sabiendo que tenía muy poca importancia lo que otros dijeran, lo que otros pensaran. Al final, solo estaba la música. De Hazel Jones aprendió a estar aquí y a no estar aquí simultáneamente, como sonreír incluso mientras tu cabeza se ha retirado a otro sitio. Zach se comportaba a veces de manera grosera e impaciente. Se le perdonaba porque era un joven pianista de talento. Había que dar por sentado que interpretaba mentalmente. También Hazel tocaba una música continua en su interior, pero nadie podía adivinar qué música era aquella. Durante el almuerzo, en el comedor del conservatorio, Zach había alzado los ojos hacia Hazel Jones y había visto que lo estaba mirando. Su madre sonrió y le hizo un guiño, de manera que nadie más pudiera verlo. Zach se ruborizó, apartando deprisa los ojos. No tenía necesidad de hablar. Lo que existía entre ellos no se podía expresar con palabras. Debutar. Zacharias Jones debutaría
en febrero de 1969 con la Orquesta de Cámara de Delaware, entre cuyos componentes había pocos músicos menores de 18 años. Febrero de 1969. Durante el almuerzo, Hazel había reído, incómoda, diciendo que parecía muy lejano si sucediera algo que... Los otros miraron a Hazel tan burlonamente que Zack supo que su madre se había equivocado. Gallagher intervino, mostrando con una sonrisa sus puntiagudos dientes que tenían un algo de diabólico. Señaló que febrero de 1969 habría llegado casi antes de que nadie se diera cuenta. Zack tocaría un concierto que aún estaba por escoger. El director de la orquesta trabajaría estrechamente con él, por supuesto, sintiendo en aquel momento una sensación de alarma, el frío sabor del pánico. Si fallara. Después, Hazel Jones le había tocado suavemente en un hombro. Dejarían que los otros caminaran delante por el parque. Era una tibia tarde de otoño con dominio de los tonos sepia. Hazel hizo una pausa para admirar los cisnes deslumbrantes en blanco y negro con pico rojo navegando por la laguna en arranques de lánguida energía. Cómo les agobiaba la compañía de aquellos otros. Casi les resultaba imposible respirar. Después del recital de la noche anterior, Gallagher abrazó a Zack besándolo en broma en la coronilla y le dijo que debía de estar condenadamente orgulloso de sí mismo. Zack quería mucho a Gallagher, pero se sentía tímido y cohibido en su presencia. El orgullo desconcertaba a Zack Jones. Nunca había entendido lo que era el orgullo. Hazel tampoco parecía entenderlo. Durante su época de jovencita cristiana, se le había enseñado que el orgullo es pecado, que el orgullo es la antesala de una caída. El orgullo es peligroso, ¿verdad que sí? El orgullo es para otras personas, Zack, no para nosotros. Zack estaba pensando en aquello cuando vio al hombre con ropa de trabajo en el límite de la calzada. No había mucha gente en el parque. El tráfico se movía despacio por la carretera a ráfagas. Nadie llevaba ropa de trabajo, a excepción del individuo que miraba fijamente a Hazel como si tratara de saber si la conocía. No era infrecuente que algún desconocido mirase a Hazel Jones en público, pero había algo diferente en aquella mirada. Zack sintió el peligro, pero no le dijo nada a su madre. A continuación, el otro decidió acercarse a Hazel y echó a andar en su dirección con sorprendente celeridad. De repente, se podía ver que era un hombre que actuaba con el cuerpo, aunque no parecía disfrutar de buena salud debido al pecho hundido y al rostro enrojecido. No estaba débil, ni se mostró irresoluto.
como un lobo que se acerca rápida y silenciosamente a un ciervo que no ha sentido aún su presencia. El desconocido avanzó en diagonal por una zona del césped en la que estaba colocado de manera destacada un cartel de "Se ruega no pisar la hierba", y después, por el sendero de gravilla, grandes plátanos bordeaban el camino y la luz del sol caía sobre los peatones en manchas del tamaño de monedas cuando pasaban por debajo. Había algo de ciervo en Hazel Jones con sus zapatos de tacón alto y su elegante sombrero de paja, y había algo de lobo, cabellos ordinarios, aire desgarbado en el hombre con ropa de trabajo. Era fascinante para Zack ver a su madre a través de los ojos del desconocido, el centelleante pelo castaño rojizo, el fogonazo lacado de uñas rojas y boca roja, la postura perfecta con la cabeza bien alta. Para el almuerzo, en el elegante comedor del conservatorio, Hazel había elegido un traje sastre de lino de un beige muy pálido con un collar de perlas de varias vueltas y un sombrero de paja de ala ancha con una cinta de terciopelo verde. Zack notó que había gente que la miraba con admiración, pero nadie de manera descortés. Después del concurso de Rochester para jóvenes pianistas, cuando Zack, el más joven de los participantes, había recibido una mención especial de los jueces, se hicieron fotografías de los pianistas galardonados y de sus padres, y uno de los fotógrafos le dijo a Hazel: "La belleza de sus cabellos y la tonalidad de su piel quedarían aún más realzados si se vistiera de negro". Y Hazel había reído, desdeñosa. ¿Negro? El negro es para ponerse de luto, y yo no estoy de luto. El individuo, con ropa de trabajo, había alcanzado a Hazel y le dirigió la palabra. Zack vio que su madre se volvía para mirarlo, sorprendida. «Señora, ¿me disculpa?». A ciegas, Hazel buscó a Zack, que se mantenía fuera de su alcance. El muchacho advirtió el pánico en la cara de su madre. Vio sus ojos aterrados dentro de la máscara de Hazel Jones. Solo me estaba preguntando si me conoce usted, si quizá me parezco a alguien que usted conoce, señora. Me llamo Ghost Schwartz. Muy deprisa, Hazel dijo «no» con un movimiento de cabeza. Recuperaría pronto su compostura y utilizaría su sonrisa cortés y precavida. Por delante, Gallagher y los demás no se habían dado cuenta. Siguieron caminando en dirección al hotel. «Señora, siento mucho molestarla, pero usted me resulta muy familiar. ¿No ha vivido en Melbourne? Es una ciudad pequeña, quizá a unos cientos de kilómetros al este de aquí, junto al canal del lago Erie. Fui al colegio allí». Hazel lo miraba tan sin expresión que el otro empezó a vacilar. Su rostro, lleno de postillas, enrojeció. Trató de sonreír como podría sonreír un animal, enseñando dientes amarillentos,
irregulares. Zack se acercó para proteger a su madre, pero el otro no manifestó el menor interés por él. Hazel dijo, excusándose, que no lo conocía, ni tampoco Milburn. He estado enfermo, señora. No me encontraba bien, pero ahora ya lo he superado y me... Hazel estaba tirando del brazo de Zack. Se escaparían. El individuo, con ropa de trabajo, se limpió la boca, avergonzado. No podía, sin embargo, dejarlos ir y los siguió unos cuantos metros, torpe, tartamudeando. Solo que me resulta usted familiar, ¿sabe? Como alguien que conocí en otro tiempo. Mi hermano Herschel y mi hermana Rebecca vivíamos en Milburn. Me marché en 1949. Lacónicamente, Hazel dijo por encima del hombro. Buen hombre, creo que no. Perdone, pero no. Buen hombre no era una expresión que Hazel Jones utilizara de ordinario, no en aquel tono. Había un algo ordinario y desdeñoso en sus palabras, algo que era muy poco característico de Hazel Jones. Zack, vamos. Zack se dejó llevar por su madre como un niño pequeño. Estaba atónito, incapaz de comprender aquel encuentro. Mi padre no, ese hombre no. El corazón le latía pesadamente, lleno de desilusión. Hazel tiró del brazo de Zack y él se zafó de ella. No tenía derecho a tratarlo como si fuera un niño de 5 años. ¿Quién era ese hombre, mamá? ¿Te conocía? No, no me conocía. Y tú lo conocías a él, me he dado cuenta. No, has vivido en Milburn, mamá. Lo dijiste. Hazel habló sin apenas despegar los labios y sin mirarlo. No, Chautauqua Falls. Tú naciste en Chautauqua Falls. Hizo una pausa, jadeante. Parecía a punto de decir algo más, pero no podía hablar. Zack se disponía a hostigar a su madre. Tras el encuentro en el parque, se sentía extrañamente inquieto, agitado, y después del recital era libre de decir y hacer cualquier cosa que quisiera. Estaba furioso con Hazel, su traje sastre de lino, sus perlas y su sombrero de paja de ala ancha. ¡Lo conocías! ¡Maldita mentirosa! ¡Reconoce que sí! Le dio un codazo. Quería hacerle daño. ¿Por qué no alzaba nunca la voz? ¿Por qué nunca le gritaba? ¿Por qué no lloraba nunca? Te miraba con toda el alma. Lo he visto. Hazel mantenía su dignidad sujetándose el borde del sombrero de paja mientras cruzaba deprisa una calle. Zack quería correr tras ella y golpearla con los puños. Quería usar los puños para pegar, para hacer daño. Quería a medias romperse las manos, aquellas manos que los adultos apreciaban tanto. Gallagher y los otros los esperaban bajo la marquesina del hotel.
Gallagher, cruzado de brazos, sonriente. La visita a Buffalo había resultado tan satisfactoria como esperaba. Buscaría una casa nueva en Delaware Park, la zona residencial más selecta de la ciudad. Pondría a la venta la que ocupaban en Syracuse. Si no tenía el dinero necesario para una espaciosa casa antigua en Delaware Park, quizá solicitara un préstamo de alguno de sus familiares. La expresión en el rostro de Gallagher cuando Hazel se reunió con él, como si se encendiese una luz. Zack venía a la zaga de su madre, hosco y con el rostro encendido. Tenía que despedirse de los adultos, darles la mano y comportarse sensatamente. La atención de los desconocidos era cegadora como la luz de las candilejas, excepto que en el escenario no hace falta mirar a las luces. Toda tu atención se centra en el hermoso teclado blanco y negro que se extiende delante de ti. Zack regresaría a Buffalo antes de un mes. Recibiría clases de piano del miembro más respetado del Conservatorio de Delaware, que había estudiado con Egon Petri, el gran pianista alemán, cuando Petri enseñaba en California. Si fracasaba. No había fracasado la noche anterior. Había tocado el impromptu de Schubert que tanto le gustaba a Hazel y otra pieza más reciente de la que había quedado menos satisfecho, un nocturno de Chopin. El tempo del nocturno le parecía lento hasta decir basta. Zack se había sentido tan desprotegido como si estuviera desnudo, sin música para esconderse dentro. De todos modos, parecía haberle gustado al público y también al cuerpo docente del conservatorio, incluido su nuevo profesor. Oleadas de aplausos, una catarata que había ahogado el caliente latido de la sangre en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? En momentos así quedaba aturdido, sin saber apenas dónde se encontraba, como un nadador que ha estado a punto de ahogarse, que lucha desesperadamente para salvarse y que de esa manera atrae la atención de desconocidos admirativos que aplauden. Gallagher le había dicho que se sintiera orgulloso de sí mismo, y Hazel, que en público era menos efusiva que Chet, le había apretado la mano, haciéndole saber que se sentía muy feliz, que había tocado maravillosamente. ¿Lo ves? Te lo dije. De manera que no había salido derrotado, no había fracasado aún, y trabajaría todavía más, siempre más. Se habían hecho predicciones sobre él, predicciones generosas a las que tenía que responder. Sentía el amargo peso de semejante responsabilidad. Le molestaba haber oído a Hans Zimmerman decirle a su hermano Edgar: mi alumno más joven es el que tiene los ojos más viejos. Sentía, sin embargo, el vértigo del alivio. Había salido indemne, al menos por aquella vez. Subiría a la suite que ocupaban en el Hotel Park Lane. Se dejaría caer en la cama y dormiría profundamente sin soñar.
Madre e hijo tomaron el ascensor para el piso 9 y Gallagher se quedó abajo para tomarse una copa en el bar del hotel con el director de la orquesta de cámara. Qué incansable Gallagher mientras planeaba el futuro. Su vida era su pequeña familia, a la que adoraba sin restricciones. Ya en su habitación, Hazel se quitó el elegante sombrero de paja y lo tiró en dirección a la cama. Se dio la vuelta antes de ver dónde aterrizaba. Ni ella ni Zack habían intercambiado una sola palabra desde los gritos furiosos de Zack. En el ascensor, camino del 9º piso, ni se habían mirado ni se habían tocado. Zack estaba ya muy cansado. La fatiga le estaba alcanzando como un eclipse de sol. Vio a su madre inmóvil ante una de las altas ventanas, mirando hacia el parque. Decidió usar el cuarto de baño e hizo todo el ruido que le fue posible, y cuando regresó a la habitación, Hazel seguía en el mismo sitio, la frente apoyada en el cristal de la ventana. Siempre que se alojaban en un hotel, Hazel examinaba las habitaciones para comprobar el grado de limpieza y nunca descuidaba las ventanas, deteniéndose para ver si estaban limpias o conservaban manchas producidas por la frente de algún ocupante previo. Zack la observó en silencio. Pensaba en el hombre con ropa de trabajo que no era su padre. ¿Quién podría ser? Zack lo ignoraba. Si se acercaba a Hazel para mirarle la cara, vería que era un rostro ausente, que ya no era del todo joven, ni tampoco muy hermoso. Los ojos habían perdido brillo, su luz se había extinguido, los hombros empezaban a caer, los pechos se hacían pesados, sin gracia. Estaba furioso con ella. Su madre le asustaba, no hablaría con ella. Sin embargo, sin duda, Hazel se daba cuenta de su presencia, de los ardientes ojos acusadores de su hijo, pero tampoco hablaría. Solos, madre e hijo, no hablaban con frecuencia. Lo que existía entre ellos, anudado como un revoltijo de tripas, no necesitaban expresarlo. Zack se dio la vuelta, fue a su habitación, contigua a la suite de los adultos, y cerró la puerta, pero sin echar la llave. Cayó sobre la cama sin quitarse ni una sola prenda, ni desprenderse siquiera de los zapatos polvorientos del paseo por el parque. Se despertó sobresaltado más adelante aquella tarde para descubrir que la habitación estaba en parte a oscuras, porque Hazel había corrido a las persianas venecianas y ella misma estaba tumbada a su lado, también totalmente vestida, aunque se había quitado los zapatos de tacones altos, hundida en un sueño tan profundo y tan causado por el agotamiento como el suyo. Capítulo 24.